Por la mierda. ¿Otra vez el error 403? Tranquilos, no estamos hablando del protocolo HTTP que se activa cuando se te prohíbe el acceso a un contenido web. Pero sí, vamos a hablar de tecnologías, poder y otras ñoñerías, con Pablo Violier y Yorio Jackson. Hola a todas y todos, bienvenidos a este primer capítulo del podcast Error 403. Por supuesto que estos días es muy difícil preguntar cómo están por la pandemia en la que estamos atravesando. Han sido meses muy difíciles, se vienen también momentos complicados en materia sanitaria, en materia económica, en materia social y por supuesto también en materia política, y es por eso que también nos animamos a poder encontrar esta intersección entre tecnología y política y ponerla al servicio de la comunidad hoy, en particular comenzando con un capítulo dedicado a todo lo que son las aplicaciones de rastreo para la pandemia. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, aquí encantado de iniciar esta iniciativa. Surge en gran parte por la relación profesional, por así decirlo, pero la relación de amistad que hemos ido construyendo los dos. Nos ha tocado desde distintas áreas abordar esta intersección entre política y tecnología. Yo un poco más desde el lado de la tecnología, pero nunca dejando de lado la política, y tú más desde el lado de la política, pero con un interés súper importante en los temas tecnológicos y cómo impactan el desarrollo político, los derechos humanos y los aspectos sociales. Así que yo creo que este es un tema bien interesante y que nos va a dar mucho que hablar. Sí, vamos a iniciar. Esto es una aventura, es un experimento, así que vamos a ver cómo llega la recepción, pero lo que sí estamos más o menos convencidos de haberlo conversado es que es un tema que falta debate, sobre todo en español, en Chile, en Latinoamérica, de cosas que se relacionan con el poder, con la tecnología y obviamente con nuestros derechos humanos. Y como no podía ser de otra forma, como estamos ya entrado mayo, en 21 de mayo, que es el día que estamos grabando este podcast, no estamos ajenos a lo que se está viviendo por la pandemia. De hecho, surge este podcast también con más intención por las distintas iniciativas que se han levantado en el contexto del coronavirus. Y esos cruces de tecnología y política, de derechos humanos, parecen estar más vivos que nunca, y esas contradicciones parecen estar acelerándose de manera muy precipitada. Sí, yo creo que podemos partir, estamos en la mitad de una pandemia. Yo creo que algo que hemos visto recurrentemente es el rol de la tecnología en el combate de la pandemia. En particular estas iniciativas que surgen de Silicon Valley o surgen de gobiernos de combatir la pandemia a través de herramientas tecnológicas y en particular desde aplicaciones del celular. Yo creo que eso es algo que sería súper interesante abordar aquí desde una perspectiva técnica, pero también de política pública, también política, también social, porque efectivamente habla mucho de nuestra sociedad, cómo nosotros imaginamos, cómo nosotros tenemos un sentido performativo de qué es lo que nos va a salvar de esta pandemia. Nos va a salvar el Estado, nos va a salvar Silicon Valley, nos vamos a salvar nosotros mismos. El solo hecho de cómo imaginamos salir de esta crisis, en el fondo, habla mucho de la sociedad que hemos ido construyendo. Exacto. ¿Qué mejor ejemplo o qué mejor forma de comenzar este programa de Error 403 que tratando de explicarnos un poco cómo es que la tecnología empieza a sobrepasar la política? Porque si bien hoy día vamos a tener muchas recomendaciones de científicos y científicas a quienes respetamos muchísimo, de hecho nos gusta mucho basarnos en las opiniones científicas para ver qué es lo que se tiene que hacer. Eso es algo que tenemos en común, Pablo, pero preguntémonos primero ¿qué entendemos cuando hablamos de tecnología? Porque cuando alguien nos dice, mira, las formas para poder enfrentar esta pandemia son poder aislarse. Primero se le dijo socialmente, ahora se entendió que tenía que decirse físicamente para que la gente no dejara de interactuar, pero también lavarse las manos con jabón o cosas así, que de repente uno no lo asocia a tecnología, pero evidentemente el lenguaje es una tecnología y también el jabón es otra tecnología. Simplemente lo tenemos tan naturalizado que no lo relacionamos con tecnología. Entonces, cuéntanos tú quizás qué entendemos cuando hablamos de estos cruces
que tensionan la discusión política a través de la tecnología. No nos referimos al jabón precisamente, ni tampoco necesariamente al lenguaje. Nos referimos a lo que está más trendy, a lo que está como de moda, en el que todos los sectores políticos y toda la ciudadanía abre los ojos babeando a veces por una respuesta tecnológica a la pandemia. Sí, ahí yo siempre hago una distinción súper importante, que es: tú puedes encontrar una respuesta tecnológica o puedes encontrar una respuesta que use tecnología. Y la segunda opción para mí siempre es mucho más atractiva, porque en el fondo pasa por un proceso de identificar un problema, identificar cuáles son las posibles formas de solución, identificar cuál es esa forma de solución que es más efectiva, en el fondo es más viable y es más concordante con los valores que como sociedad tenemos, y en función de eso llegar a una solución. Y en cambio muchas veces tenemos esta tendencia, este lugar común de poner la carreta antes de los bueyes y decir, bueno, entonces yo tengo esta solución y le voy a buscar un problema a esta solución. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo con esta idea de las apps de rastreo. La gente que me conoce y me sigue sabe que yo no soy de medias tintas, entonces yo me las voy a jugar ahora. Yo creo que las apps de rastreo van a ser el guatazo más grande del año 2020. Yo creo que no van a servir. Mira. Si después me equivoco, pueden citar el podcast o lo que sea, pero yo creo que francamente no van a servir, justamente porque partimos al revés en el fondo. Queremos adecuar la realidad a esa solución. Y esa ecuación de tener una solución primero y adecuar la realidad a esa solución, yo creo que nunca funciona. Y eso lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto en blockchain, lo hemos visto con el voto electrónico. Porque en el fondo tú quieres algo que suena bien. En el fondo, todo lo que hemos visto en el último tiempo que nos suena súper innovador, súper disruptivo, que hace que las grandes empresas tengan mayor valor agregado, son cosas que hacemos a través del celular. Entonces es bien natural seguir ese proceso mental y decir, bueno, entonces lo que nos va a salvar de la pandemia va a ser algo que vamos a tener en el celular. Pero el proceso tendría que ser inverso. Tendría que decir, bueno, tenemos 1 millón de soluciones. ¿Cuál es la mejor solución? Y sigamos esa. Yo creo que ese es el proceso que nos está siguiendo. Si uno se fija, al final, más allá de toda la investigación en ciencia básica que se está realizando para sacar una vacuna, todo el asunto, el combate a esta pandemia ha sido muy distinto que en las películas. Finalmente, las grandes herramientas que hemos tenido para combatir la pandemia ha sido quedarnos en nuestras casas, tener solidaridad social, usar mascarilla para cuidarnos entre nosotros y lavarnos las manos, que es lo más sencillo que uno puede imaginar. Exacto. Bueno, y lo opuesto, es decir, tratar de mirar toda la problemática acomodándola a una eventual solución, es lo que algunas personas denominan tecnodeterminismo. En el fondo, que ya todo está determinado por la tecnología, ya lo que busquemos. En este caso, si miramos como martillo, todas las cosas tienen cabeza de clavo, y en este caso, si es que creemos que va a ser una aplicación la que nos va a salvar, por supuesto que alguien va a tratar de justificar lo que sea. Y obviamente hay una tensión, que hay que reconocerla, entre el escepticismo frente a estas nuevas tecnologías, que es muchas veces necesario en el pensamiento crítico, pero también la innovación, porque la innovación siempre supone un riesgo. El que innova siempre inicialmente es tratado, no sé si como loco, pero sí al menos también con mucho escepticismo. Entonces, ¿cómo eso finalmente tiene validez democrática para aplicarla a una solución de emergencia, en una emergencia como esta? Es la tensión que también se tiene que resolver. Y allí es donde el escrutinio de la inteligencia colectiva, el que la gente pueda opinar sobre una idea antes de que se tome una decisión, empieza a ser sumamente relevante. ¿Quiénes tienen voz? ¿Quiénes no tienen voz para poder informar esa decisión? Y lo más importante, ¿quién tiene el poder para decidir entre las distintas voces, las distintas soluciones? Es algo que obviamente empieza a sonar como fuerza. Sí, yo creo que el tecnodeterminismo es finalmente asumir que la adopción de cierta tecnología es eventualmente inevitable. Y por tanto, si tú, el lugar de donde comienzas tu razonamiento es, bueno, pero esto es inevitable, entonces finalmente cualquier tipo de resistencia a la adopción de esa tecnología es fútil, porque eventualmente se va a adoptar. Entonces el tecnodeterminismo en esta situación es, bueno, pero como estamos haciendo todo a través del celular, bueno, entonces ¿por qué no lo empezamos a hacer inmediatamente si de todas formas eventualmente todo lo que vamos a hacer va a ser a través del celular? Nótese que finalmente aquí hay un razonamiento que te puede llevar a conclusiones muy erradas, pero es un lugar común, y yo creo que también tiene que ver mucho con
cómo la tecnología y la idea de progreso está muy metida en el ADN de nuestra civilización occidental. Cosa que otras civilizaciones no tienen. Esta idea de siempre hay que hacer que las cosas sean más eficientes. Siempre hay que hacer que las cosas progresen. Siempre hay que ir más allá. Entonces, bueno, efectivamente la experiencia nos dice que cuando tú agarras un proceso, le metes tecnología, bueno, es más eficiente, es más efectivo, es mejor, es más cómodo. Entonces, sí, probablemente este impulso del progreso que tenemos como civilización occidental nos lleva a esta idea de, bueno, todo tiene que ser siempre más eficiente y siempre tiene que ser más efectivo. Y bueno, eso puede ser correcto en el 98% de las veces, 99% de las veces, pero hay casos particulares en donde efectivamente una solución puede ser a través de sistemas muy clásicos y no necesariamente desde la tecnología. Y por eso es que esta idea de operar en base a la evidencia y no en base a estas preconcepciones mentales, en el fondo se vuelve relevante. Sí, a mí, antes de empezar como de lleno en las aplicaciones de rastreo para el coronavirus, creo que es importante en toda discusión o análisis respecto a una tecnología para ser aplicada de manera masiva, sobre todo en este contexto que estamos, hay algunos elementos que puede ser importante tener en consideración. Primero, en la cancha en la que se discute, ¿no? En el tema de las aplicaciones, por ejemplo, esta falsa dicotomía que hay entre privacidad y el combate a la pandemia. Obviamente, si es que nos dicen elige entre la vida o dar tus datos, es como una trampa retórica, ¿no? Es evidentemente una pregunta que tiene una sola respuesta. En esa pregunta que tiene una sola respuesta se esconde una invisibilización de otras posibles soluciones que pueden ser incluso más eficaces. Hay otra trampa retórica que hace precisamente referencia a la eficiencia versus, y sin considerar la eficacia y la desigualdad que puede tener esta no consideración, porque tú puedes tener un proceso que es bastante eficaz, pero que lo vuelves más eficiente, lo que no quiere decir más eficaz, sino que quiere decir que se ocupan menos recursos para poder llevarlo a cabo o menos tiempo, y puede ser que ese resultado sea algo mucho más desigual. Puede ser que al cambiar un proceso, hacerlo más eficiente, haya gente que deje de tener acceso. Por ejemplo, cuando se hacen las clases online, es cierto, es algo más eficiente, la gente no se transporta, etcétera, etcétera. Mucha más gente puede estar mejor, pero hay un sector de la sociedad, quienes no tienen acceso a la infraestructura, a los planes de datos, etcétera, que va a quedar sin educación. Entonces, ¿nos importa tan solo la eficiencia o también nos importa la igualdad? Y ahí puede haber una tensión importante. Y una tercera trampa tiene que ver con los intereses detrás de las propuestas, que creo muchas veces se invisibilizan y es importante tenerlo en consideración para que no implementemos algo que no está dado por el escrutinio general de quienes mejores opiniones o mayores antecedentes tienen para poder contribuir a esa solución, sino más bien por el interés particular de alguien de querer, no sé, vender una aplicación, tener más acceso a una base de datos y por lo tanto alimentar el interés individual. Eso muchas veces se invisibiliza y son factores cruciales para este debate. Sí, yo creo que la tensión entre privacidad y eventualmente combatir el COVID puede existir. Lo que pasa es que en esta cancha de discusión que se ha dado el debate, lo que se está haciendo es asumir una serie de elementos previos a llegar a esa discusión. Esa discusión eventualmente hay que tenerla. Pero si me dicen, Pablo, ¿estarías tú dispuesto a renunciar a tu privacidad y que te rastreen el celular de todos los chilenos para salvar 200.000 personas? Por supuesto, yo ese papel lo firmo inmediatamente. Excelente. Obvio. Porque uno no es un fanático, uno no puede decir, no, yo prefiero mantener mi privacidad y que mueran 200.000 personas. No, nadie propone eso. Es una caricatura. Pero llegar a ese punto de la discusión significa asumir que la solución que tú estás proponiendo hace lo que dice hacer. Y ese paso, oye, yo tengo una solución que sirve para combatir el COVID, es algo que todavía está en una idea. Entonces, en el fondo, es un trato distinto cuando me dices, oye, renuncia a tu privacidad y salvamos 200.000 personas, a cuando me dicen, oye, renuncia a tu privacidad, aumentamos la capacidad de vigilancia del Estado y las empresas por algo que eventualmente nosotros creemos que podría llegar a servir. Esas dos discusiones son bien distintas. Uno, yo la firmo inmediatamente. Detrás. La segunda, yo no la firmo tan seguro. Entonces, está bien, la innovación es necesaria, hay que dar saltos arriesgados, quizás en momentos de pandemia uno podría ser incluso más, en el fondo, arriesgado, pero al menos demuéstrame que hay antecedentes que efectivamente nos lleven a la conclusión de esto, que esto podría efectivamente llegar a funcionar. Pero eso es lo que yo no veo, en el fondo. Entonces, y aquí
claro, uno siempre tiene que hacer rastrear el dinero, cuáles son los intereses comprometidos. Y yo, por ejemplo, cuando veo a las distintas empresas que proponen estos temas, yo no veo un interés de necesariamente quedarse con estas bases de datos, cosas muy conspirativas, sino que veo un interés de presentarse como los salvadores. Uh-huh. Pero detrás de eso yo no veo que efectivamente estas propuestas, y las podemos discutir en detalle, que estas propuestas efectivamente vayan a hacer lo que dicen hacer. Entonces, bueno, si yo soy un país con recursos limitados y me dicen, oye, podemos hacer un experimento gigante en donde vamos a hacer que el 80% de la población instale una aplicación y eso nos va a costar tantos millones de dólares y puede quizás funcionar, versus, oye, con esa misma plata compramos 1000 respiradores mecánicos o repartimos tantas, aumentamos tanto el ingreso básico universal. O sea, a mí me parece que en ese escenario concreto, entonces la discusión ya no es tan sencilla como Pablo, fírmame este papel y salvamos 200.000 vidas. Exacto. Entremos de lleno en los rastreadores. Lo que dicen, y esto lo estamos viendo también en Estados Unidos, hay una polémica que después sería interesante dejarlo como clip a revisar, un artículo de Naomi Klein en The Intercept, donde plantea todas estas posibilidades distópicas que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, estaría teniendo con Google, ¿no? Pero básicamente lo que se dice es, mira, para detener la pandemia, y esto también lo mencionaba de alguna manera Byung-Chul Han respecto al tema del manejo del COVID en China y en algunos países asiáticos, pero básicamente lo que tenemos que hacer es hacer que cada persona que esté infectada o potencialmente infectada podamos tener su trazabilidad, podamos, por así decirlo, dejarlo en una aplicación y que esa persona, teniendo conocimiento de su ubicación, vamos a poder prevenir que otras personas tengan contacto estrecho y por lo tanto vamos a impedir que las personas se infecten. Y eso, como tú bien dices, tiene un montón de supuestos, desde el celular, las redes, la fiabilidad de los test previos y un montón de cosas que yo creo que sería bueno desmenuzar en el caso específico de esta tecnología para supuestamente impedir la diseminación del coronavirus y que es lo que estaríamos dando a cambio. ¿Cuál sería el precio por un resultado que, como tú bien dices, no sería necesariamente el que te venden? Sí, yo creo que hay un paso incluso previo. En el fondo, aquí se asumen varias cosas. Primero se asume que un celular equivale a un ciudadano. Y por tanto tú usas el celular como proxy o como representación de una persona. Eso tiene uno puede hacer varios peros respecto a eso. Puede haber 2 celulares por persona, pueden haber personas que no tengan celulares, pueden haber personas que tengan celulares que no tengan el nivel, que no sean lo suficientemente avanzados para soportar la tecnología que se requiere, por ejemplo en el caso de Bluetooth, o pueden haber personas que tienen celulares pero no tienen la conectividad suficiente para hacer funcionar. Entonces ese es un supuesto. Pero al mismo tiempo lo que tú dices es, y a mí esto es una consideración súper personal y cítenme si ustedes quieren, pero yo creo que todas estas aplicaciones de rastreo son una respuesta súper neoliberal a cómo evitar seguir manteniéndonos en cuarentena. En el fondo... Claro, para que la economía siga funcionando. Para que la economía siga funcionando. O sea, yo los invito a seguir a Jorge Pérez, @Pérez, y vean sus gráficos de cómo aumentan los casos un par de días después de que se relajan las cuarentenas en las comunas, y uno se da cuenta que la cuarentena es una medida extremadamente eficiente. Entonces, esta idea de vamos a poder relajar las cuarentenas porque vamos a rastrear individuo por individuo, entonces, finalmente, es una solución a levantar las cuarentenas. Y eso creo que es importante transparentarlo, porque operamos en esta discusión sin darnos cuenta de que efectivamente ese es el trasfondo. Entonces a mí me parece que es una solución súper neoliberal en el fondo a no utilizar la cuarentena como la herramienta, en el fondo como el gran as que hoy día tenemos y que los epidemiólogos recomiendan de forma súper enfática. Claro, se trataría más bien de esta dicotomía que ha estado muy instalada y que quienes profesan el neoliberalismo han tratado de esquivar o decir que no existe, entre economía y salud. Que obviamente hay una tensión, pero si es que ponemos la salud por sobre la economía, encontramos fórmulas para que nadie quiere que la economía colapse, obviamente, pero sí hay un orden de importancia. Y quienes dicen que no la hay, es porque están probablemente defendiendo una forma de distribución de los ingresos que existen hoy día. ¿Cómo no va a existir riqueza
para que las personas durante 6 meses puedan comer en sus casas. Y entonces el problema no estaría siendo la dicotomía real entre vida o morirse de hambre porque no hay recursos, sino que sería la prevalencia de un modelo y un sistema económico o el que la gente encontremos una solución para que salga a seguir produciendo con la menor probabilidad posible de contagio. Sí, y hay gente que te dice como Fontaine o Axel Kaiser que te dicen simplemente, oye, si ya sabemos que va a morir, se va a infectar tal porcentaje de la población y tal porcentaje se va a morir y esa gente va a morir igual, así que seamos como Suecia y sigamos trabajando con algunas medidas y les da lo mismo. Es una posición moral. Claro. Ellos tendrán que ver cómo duermen en la noche siguiendo esa posición moral. Pero volviendo a las aplicaciones, en el fondo la aplicación te dice, vamos a poder restringir la cuarentena porque vamos a rastrear individuo por individuo. Bueno, pero ¿efectivamente puedes rastrear individuo por individuo? Dejemos de lado todas estas consideraciones de que usar un celular como proxy de una persona está mal, que hay brecha digital, que no todos los celulares tienen gama, pero a ver, usando la tecnología disponible, ¿tú puedes rastrear con la precisión necesaria a una persona para efectivamente ver si está cumpliendo su cuarentena o no? Entonces, podemos ir tecnología por tecnología. Porque uno ve, abre el diario y uno va a ver el diario financiero y hay sendos CEOs de empresas tecnológicas chilenas hablando de, lo que tenemos que hacer es rastrear a las personas, pero no dicen a través de qué tecnología, no dicen nada. Entonces vamos tecnología por tecnología. Hagamos ese ejercicio, vamos. Claro, si tú le dices, entonces yo, Estado de Chile, tengo el poder y por tanto puedo obligar a las empresas telefónicas a entregarme la geolocalización de los usuarios y como hay 5 empresas telefónicas y casi todo Chile tiene algún tipo de cuenta, ya sea de prepago, ya sea de cualquier cosa, entonces yo voy a ubicar a las personas a través de ese medio. Difícil, porque los prepagos no están identificados necesariamente a un titular en específico. Entonces serían solamente planes. Pero dejemos eso de lado. Y uno llega a la conclusión de que en realidad la ubicación a través de las antenas telefónicas, es decir, Entel, BTR, Movistar puede estimar tu ubicación en base a cuáles son las antenas que tú te conectas al momento que llamas o que tu celular simplemente se conecta a las antenas. Y esa estimación es bien vaga. Pueden ser 100 metros, 500 metros, si estás en un área rural puede ser 1 kilómetro. Entonces, tú puedes, en el fondo, controlar el cumplimiento de la cuarentena de una persona si tu rango de error son 500 metros o 1 kilómetro. Porque 1 kilómetro significa que yo puedo ir a... Quizás yo voy al patio a regar, entonces me conecto en la antena del otro lado y me sale que estoy 1 kilómetro más allá y en realidad siempre estuve en mi casa. O significa que yo puedo ir al almacén de la esquina, infectar a todas las personas en el almacén, pero me va a decir que sigo en mi casa. Entonces, ¿es efectivo realmente para controlar la pandemia? A nivel de rastrear la ubicación de la persona a través de antenas telefónicas, no. Entonces tenemos que dejar de lado esta idea de, esto es simplemente pedirle la información a las empresas telefónicas, sacar una ley y listo. Eso no se puede. 1 kilómetro, 500 metros es demasiado error. Te agrega demasiados falsos positivos y por tanto en tu análisis de datos hay tantos errores que pierde el valor. Entonces, ¿para qué vas a hacer algo que va a echar a perder tu capacidad de análisis en vez de mejorarla? Exacto, porque uno podría decir, bueno, pero todo ayuda. Ese es un lugar muy frecuente, un lugar común bien frecuente cuando alguien dice, bueno, pero todo ayuda. Si es que tenemos una aplicación que nos permite mejorar un poquito que sea, entonces eso va a permitir ayudar. No tratemos de ponerle piedras en el camino a posibles soluciones que ayuden. Pero lo cierto es que muchas de estas eventuales soluciones pueden traer una falsa seguridad, como tú dices, que es la misma falsa seguridad que traen estos exámenes rápidos que arrojan demasiados falsos negativos y por lo tanto andas por ahí con mucha gente que cree que no tiene el virus, pero que sí lo tiene y se comporta de manera mucho más irresponsable por ese exceso de confianza. Entonces, ahí es donde empieza la real ponderación. ¿Cuál es la importancia que tiene una de estas aplicaciones por un lado? Es decir, la eficacia. Y después, bueno, ¿cuál es el precio que nos están haciendo pagar para esa poca o alta eficacia? Sí, yo creo que el tema de la falsa seguridad tiene mucho que ver con las otras dos tecnologías. Y las empresas lo saben, que en el fondo calcular a través de antenas no tiene la precisión suficiente. Entonces, dejamos eso de lado. Entonces, la segunda solución es, bueno, utilicemos el GPS para calcular porque eso es más preciso. Primero, el GPS no es lo suficientemente preciso porque también, dependiendo de las condiciones, puede variar en 100 metros, 200 metros a veces incluso. Pero el GPS es un elemento interno del celular.
Por tanto, esa información no la tiene BTR, ni Movistar, ni las empresas nacionales de telecomunicaciones. Por tanto, tú tienes que lograr algún mecanismo para que el usuario voluntariamente te entregue acceso al GPS. Y ahí se te genera un montón de problemas, porque hay ciertos países asiáticos en donde han obligado a las personas a instalar una aplicación en el celular. Eso sería bastante difícil en el occidente porque no está en nuestra mentalidad, pero imaginemos que nosotros obligamos a una persona que no se quiere ser controlado en la pandemia a ser controlado a través de una aplicación de gobierno. Eso ya es complicado. El gobierno instala una aplicación que tú tienes que usar obligatoriamente para controlar tu ubicación. Eso es complicado, pero hagámoslo. Esa medida de control es particularmente fácil de evadir. En el fondo, yo di COVID-19 positivo. Y llegó un agente del gobierno y me dice, tú tienes que instalar una aplicación en tu celular y darme acceso a tu GPS. Entonces, bueno, ya, el Estado me obliga, que voy a hacer yo, soy un individuo, la voy a instalar. Bueno, pero en realidad es cosa de que tú dejes el celular en la casa y vayas a comprar al almacén. Y el gobierno nunca se va a enterar de que tú efectivamente fuiste al almacén y contagiaste a todo el mundo. Para el gobierno, como el proxy es tu celular, tú sigues en tu casa. Entonces, es como bien extraño porque ¿qué clase de control es ese que es tan fácil de evadir? Entonces, de nuevo, estamos entregando datos erróneos en el sistema. Y después tenemos iniciativas como la aplicación chilena, donde era incluso voluntario instalarla. Entonces, la aplicación chilena venía con una opción de controla tu cuarentena. Entonces, imagínense el absurdo. Yo, que quiero efectivamente mantener cuarentena, bajo una aplicación en mi celular, le doy acceso al GPS y luego voluntariamente le digo al gobierno dónde estoy. Bueno, pero si no quiero esa persona en primer lugar habría respetado la cuarentena. Claro, porque tú estás controlando a la persona que justamente busca cumplir la cuarentena. Respetarla. Entonces Exacto. tú estás controlando a la persona que se propone. Entonces, ¿de qué sirve la aplicación? De una especie de recordatorio que cumplas algo que ya te habías propuesto cumplir. Y en el momento que la persona deja de querer cumplir la cuarentena, bueno, le revoca el acceso al GPS, desinstala la aplicación o lo que quiera. Y la persona que no la quiere cumplir, bueno, no está obligado a instalar no está obligado a instalar la aplicación. Entonces, me parece bien evidente que es un mecanismo particularmente poco efectivo. Entonces hagamos que esto sea un asunto en donde sea como un brazalete, entonces las personas no puedan desligarse de este. Bueno, pero si vamos a tener 40.000 infectados y vas a tener que comprar 40.000 brazaletes, ¿cuántos respiradores mecánicos o cuántos bonos COVID-19 puedes comprar a cambio de 40.000 brazaletes? ¿No es más efectivo invertir todo ese dinero en eso? No, y eso nos lleva a la última propuesta, que es un poco la más sofisticada y la más avanzada, que fue propuesta por la Unión Europea y al mismo tiempo por Google y Apple, de usar un sistema interno del celular que es el Bluetooth, a través de un sistema que, si tú lo ves en términos técnicos, es bien amistoso o es bien seguro en términos de privacidad, y que está basado en un sistema de alertas en el fondo locales. Y lo que hace el sistema es, bueno, todos vamos a bajar esta aplicación de Apple y Facebook y Google, y en realidad va a estar en nuestro sistema operativo porque es un duopolio, todos tenemos iOS o Android. Y lo que yo le voy a decir al sistema es, yo soy COVID-19 positivo. Y por tanto voy a andar con la señal de Bluetooth prendida todo el día. Y el resto de las personas van a ser COVID-19 negativa, y lo que va a pasar es que cuando dos celulares hagan este ping entre ellos, se van a compartir esta señal anonimizada, en donde uno va a decir yo soy COVID-19 positivo y el otro va a decir yo soy COVID-19 negativo. Y eso no va a estar almacenado en un servidor y no va a tener acceso al gobierno y va a ser en el fondo anónimo. Y el valor sería, en el fondo, que en algún momento a ti te va a llegar una notificación diciendo, ¿sabes qué? Tú estuviste más cerca del rango de contagio con una persona que declaró ser COVID-19 positiva. Y eso, técnicamente, si tú lo revisas, está súper bien pensado. Entonces, es una alternativa que efectivamente es súper viable en el sentido de respetuosa de los derechos de las personas. Pero volvemos a la pregunta súper inicial. ¿Es efectivo? ¿Sirve para combatir el COVID? Y ahí, de nuevo, hay varios presupuestos. En el fondo es, bueno, ¿qué tan útil es que a ti en algún momento te llegue una notificación de que estuviste cerca de alguien COVID-19 positivo?
porque te llegó la notificación, vas a hacer una cuarentena preventiva. Si fuiste cajera de un supermercado, bueno, en algún momento durante el día probablemente estuviste cerca de una persona COVID-19 positiva. Entonces, el output, en el fondo, el resultado de la iniciativa no es tan efectiva. Y vuelvo a un punto que tú habías mencionado, Giorgio, que era esta falsa sensación de seguridad. En el fondo porque, y luego ya estaba saliendo una investigación, unos papers, que decían que para eventualmente llegar a poder medir si estas iniciativas son efectivas o no, tendrían que tener un nivel de adopción de un 60%. Bueno, por ahí sí que nos enfrentamos al tema de la brecha digital, nos enfrentamos al tema de que no todo el mundo tiene un celular de gama alta que soporte estas tecnologías, que no todo el mundo va a tener el Bluetooth constantemente prendido porque efectivamente drena mucha batería. Y por tanto, yo ahora vivo en Casablanca. Si yo instalo la aplicación de Apple y Google y pongo ahí mi token y activo todo el asunto y camino todo el día por Casablanca, y durante todo el día nunca me llega una notificación de que estuve cerca de alguien COVID-19 positivo, eso me puede dar a mí la sensación de que Casablanca está todo estupendo. Pero si en Casablanca el nivel de adopción es del 10%, quizás si estuve muy cerca de mucha gente COVID-19 positivo y el sistema simplemente no me lo puede notificar. Entonces, de nuevo, pongamos en la balanza. Esto tiene un trade-off, uno tiene que sacrificar ciertas cosas, pero ¿a cambio de qué? O algo más pedestre aún. Pensemos en espacios públicos muy recurridos, aunque tú mantengas la distancia. Si es que tocas una baranda, el virus puede quedarse en esa baranda, puede durar, y hay estudios que dicen que durante horas en el acero inoxidable, por ejemplo, en el plástico, bajo ciertas condiciones de temperatura, de humedad, y por lo tanto es bastante difícil poder hacer andar la ciudad de nuevo, porque al final estas aplicaciones, como lo dijimos al principio, no tienen por objeto necesariamente resguardar la salud propiamente tal, porque para eso una cuarentena, un confinamiento completo sirve, sino que más bien tienen por objeto cómo hacer compatible los modos de producción actuales con todo lo que conlleva eso, con toda la circulación humana que existe, sin que, supuestamente, se contagien o eventualmente mueran tantas personas. Entonces, ahí nuevamente llegamos a esta tensión entre la economía y la salud, porque si es que fueras tan solo por el aspecto sanitario, obviamente que la solución del confinamiento durante 14 días de manera estricta o un mes de manera estricta resolvería los distintos problemas. Sabemos que igual hay una cadena de distribución, sabemos que igual tiene que haber una cadena básica de producción, pero pareciera ser que lo que se implementó en Chile y también en Inglaterra en los primeros meses o en Estados Unidos, para qué decir, fue que no había que tenerle tanto miedo a esta disyuntiva o no había que tenerle tanto respeto a esta disyuntiva que se planteaba entre salud y economía, porque eran perfectamente compatibles ambas. Así que obviamente yo diría que queda súper claro el punto y tendrá la gente, las personas que nos están escuchando, nos podrán enviar obviamente sus comentarios, contraargumentos, nos encanta recibirlos, pero para poder tener los elementos a consideración de estas supuestas soluciones respecto a hacer compatible una pandemia con una producción económica, por así decirlo, normal o de nueva normalidad. Sí, y finalmente un poco mirar la evidencia comparada, porque hay mucho ecuación fácil aquí. Es como, pero es que Corea le ganó el COVID usando una aplicación. Bueno, pero Corea hizo varias cosas. Hizo cuarentena, hizo rastreo, hizo testeo masivo, y entre esas cosas hizo una aplicación. ¿Es la aplicación lo que en el fondo explica por qué Corea del Sur combatió también el COVID? Correlación no es causalidad. Claro, ¿y en qué relación? Ahora Islandia logró un 40% de adopción de una aplicación que ellos inventaron, que es el nivel más alto que ha tenido en el mundo, porque Corea tuvo como un 20%. Y entrevistaron a las personas a cargo y los tipos dijeron que en realidad la aplicación había sido algo tangencial, que uno podría... Dijeron estas palabras, que en algunos casos podría haber ayudado, pero que en realidad fue algo muy, muy mínimo. Entonces, yo creo que el periodismo de tecnología también tiene harto mea culpa que hacer, porque te presentan estas cosas muy espectaculares. Muchas veces las soluciones tecnológicas tienen esta idea, lo vemos mucho en seguridad. En el fondo, son muy espectaculares, muy vistosas, entonces finalmente a los tomadores de decisiones, a los políticos, les da mucho rédito decir, yo soy súper tecnológico, súper avanzado, e hice una aplicación. En Chile, el gobierno de Chile hizo una aplicación por hacer una aplicación. La aplicación, la Corona App, no sirve para nada.
pero la hizo porque los otros países estaban haciendo aplicaciones, entonces había que hacer una aplicación. Entonces yo creo que ese camino rápido, vistoso, yo creo que finalmente... o sea, son recursos que se desperdician, pero al mismo tiempo capital humano, tiempo de persona, energía, que podrían estar mejor invertidas en otras partes. Y expectativas, que a mí me parece que es la parte más en la que entramos más al terreno político, porque una cosa son los aspectos técnicos que hacen más probable o menos probable el que una tecnología, en este caso una aplicación, pueda dar un resultado esperado. Pero otra es quien adopta la decisión creyéndole o no a los supuestos que están detrás. Tiene que ver con la capacidad de pensamiento crítico de esas personas, tiene que ver también con los conocimientos previos, con las personas con las que se asesoran, pero al final tenemos dos posibilidades. O tenemos, por un lado, a tomadores y tomadoras de decisión que son ignorantes o ingenuos, ¿ya?, respecto a los contenidos de la tecnología, es decir, tenemos un problema de base de falta de hacerse las preguntas de pensamiento crítico respecto a estas tecnologías. O por otro lado, tenemos gente muy informada, muy especializada, muy bien asesorada, pero que sabiendo que estas tecnologías no traen la respuesta, lo hacen igual por algún objetivo comunicacional distinto, un poco más maquiavélica, ¿no?, la posible visión de este segundo lugar. Ambas situaciones son preocupantes. No sabemos en cuál de estas dos nos estamos enfrentando, pero sin duda esto ya escapa un poco del plano tecnológico y pasa ya más derechamente a un plano político. Sí, yo creo que, y para cerrar el punto, en fondo, y viéndolo desde una perspectiva exclusivamente de derechos humanos, pongámonos en el supuesto, que yo creo que no es así, de que estas iniciativas funcionan, son necesarias, son proporcionales, son idóneas, estamos en un contexto de emergencia, vale la pena sacrificar todas nuestras libertades civiles y ciertas garantías en función de combatir la pandemia. Bueno, pero se ha puesto sobre la mesa, en el fondo, el establecimiento de garantías de que todo este armatoste, luego de concluida la emergencia sanitaria o la pandemia o lo que sea, se va a desmantelar. Y yo creo que aquí Morozov, que yo les recomiendo mucho que lo lean, ha sido bien crítico en el fondo. Bueno, aquí en el fondo vamos a aumentar el poder de actores del mercado que ya son dominantes, vamos a aumentar el poder del Estado que ya es particularmente intrusivo, y no estamos en el fondo discutiendo de cómo esta entrega de poderes va a ser limitada, va a ser temporal y eventualmente lo vamos a desmantelar una vez que controlemos la pandemia. Y yo creo que eso es un punto que por alguna razón ha estado completamente ajeno a todo el debate. Oye, aprovechaste de tocar a Morozov, justo te estaba mostrando a través de la videollamada que estamos. Tuve la oportunidad de comprarme este libro que se llama Capitalismo Big Tech de Morozov. Welfare o Neofeudalismo Digital. Lo sacó justo antes de la pandemia, así que ahí va una recomendación a quien quiera seguir leyendo en estos temas. Y también el artículo que recomendamos antes del Intercept se llama Screen New Deal, haciendo un poco el juego con el Green New Deal, así que también lo recomendamos porque ahí se plantea con una posición bastante crítica esta posible distopía entre tecnología y ciudad, derechos humanos, obviamente motivado por el contexto de la pandemia. Sí, y aquí entramos un poco en esta sección que hayamos inventado con Giorgio del El Minuto Ñoño, en donde recomendamos cosas que hemos estado revisando, cosas nerd, por supuesto, que hemos estado revisando en las últimas semanas, que nos han llamado la atención. Giorgio, como una persona súper matea, está leyendo libros y está cultivándose. Yo, como recomendación del tiempo que he tenido estos días de pandemia, quiero recomendar un canal de YouTube, que es el canal de una persona que se llama Jacob Preston. Y es un canal para aquellas personas que ya se adentraron en las profundidades del libro de Game of Thrones que se llama A Song of Ice and Fire, que es la saga. Son libros muy largos, son 6 libros, más de 1000 páginas cada uno. Y cuando uno ya se mete en ese mundo, uno se adentra, y la forma en que Martin narra todos los libros a partir de los puntos de vista de ciertos personajes, en el fondo te da mucha ambigüedad, espacio a muchas teorías. Y lo que hace este tipo, Jacob Preston, de una manera que me parece completamente espeluznante, es meterse en cada párrafo de cada libro, buscar antecedentes que soporten ciertas teorías o ciertas, en el fondo, aseveraciones dentro del libro que te permitan, en el fondo, soportar ciertas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba leyendo la idea de que en realidad Tywin no lo mata Tyrion, sino que en realidad él ya había sido envenenado por Oberyn Martell.
Y el tipo te cuenta en el fondo por qué Tywin está en el baño, porque está en el fondo trancado, y por qué hay un veneno que había desaparecido de los estantes del maestro Pycelle, y cómo después el cuerpo de Tywin Lannister se pudre inmediatamente, y cómo eso... En el fondo el tipo hace una exégesis del libro que es tremenda. Tiene unas teorías de por qué Game of Thrones en realidad es un libro de ciencia ficción, y por qué en realidad esto es un mundo con 6.000 años después de una catástrofe nuclear. Hace un análisis genético de ciertos poderes de telequinesis dentro de los Targaryen. Es una cosa absolutamente loca, así que si a ustedes les gusta, han leído los libros de Game of Thrones, yo los he leído 3 veces con la wiki en la mano, y me meto a ver estos videos de Jacob Preston y me doy cuenta de que en realidad cada vez que los he leído se me han pasado 1.000.000 de cosas por encima, entonces yo se los recomiendo muchísimo. Uno se siente mal, pero es una experiencia tremenda. Esos fueron los 3 minutos ñoños de Pablo. Por mi parte, yo recomendar 2 cosas que me remontaron a mi adolescencia. Por un lado, Blizzard liberó una versión del StarCraft, ¿no? Y me la bajé para poder probarlo, y estaba súper oxidado, pero... Yo estaba súper oxidado, no el juego, y la verdad es que es súper entretenido volver a ese momento de conexión cuando uno era ahí adolescente. Yo ponía todo el Winamp con todo mi MP3 de Metallica y me ponía a jugar juegos. Y también hay otra cosa que me atrapó y me tiene enviciado, me da un poco vergüenza, la verdad, pero es una especie de placer culpable. No sé si han jugado este juego de mesa que se llama Boggle, ya que donde tú tenías una cajita con letras y que son como dados, y la revuelves y después tenés que encontrar las palabras que se pueden escribir en ese juego. Bueno, hay una aplicación de Boggle que permite jugar en línea con otras personas y tener puntaje. Está súper bien lograda, me tiene atrapadísimo esa aplicación, así que la recomiendo. Me paso de repente en la noche, me quedo jugando una cuestión bien estúpida, la verdad, pero... y bien ñoña también, porque estar jugando algo que encuentra palabras tampoco es algo como muy fuera de la ñoñez. Así que ahí voy con mis 2 recomendaciones. Bueno, Pablo, súper interesante primer capítulo. Creo que, al menos para nosotros, quizás la gente se quedó dormida en el minuto 5, pero yo lo pasé súper bien. No sé cómo lo habrás pasado tú. No, o sea, son estos temas que a mí al menos me apasionan. Me pasa que siempre siento que el tema de la tecnología y la política se va a quedar sin tema, y constantemente están apareciendo. Entonces lo más probable es que en los próximos capítulos algo va a hacer el gobierno, alguna iniciativa va a aparecer que va a merecer que sea comentada, pero siempre están apareciendo estas cosas. Entonces esta intersección entre política y tecnología yo creo que es algo que siempre da material. Bueno, y así estamos llegando al fin de este primer capítulo de Error 403 Podcast. Los invitamos con ese mismo hashtag Error 403 Podcast a dejar sus comentarios, sugerencias, críticas, por supuesto, siempre bienvenidas, y esperamos vernos en un próximo capítulo. Un abrazo, Pablo, y nos estamos viendo.